Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, estamos sobre el tema del ejercicio. Tengo cantidad de gente que nos ha pedido que hablemos del ejercicio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y quiero compartir con ustedes sobre el tema del metabolismo. Estábamos hablando del ejercicio. Primero hablamos de la secuencia. Lo importante es que tener una secuencia en la vida donde básicamente primero uno recupera el metabolismo, ahora tiene energía, ahora tiene algo de energía para invertir en el ejercicio. No hace lógica irse a hacer ejercicio si usted no está hidratado, si no tiene un sistema para usted mejorar su metabolismo, que tenga las células del cuerpo tengan la forma de crear la energía que usted necesita invertir en el ejercicio. Porque el ejercicio solo no se hace. Para usted hacer ejercicio necesita energía celular para usted poderla utilizar. Cuando yo veo a veces un gordito de esos bien gordito, que se le sale la lengua por fuera, que está sin energía, que está en un gimnasio y a los 15 minutos de estar en una máquina está que no puede con su alma, yo sé que no va para ningún sitio. Yo sé que no lo va a lograr. Porque necesitaba primero adquirir la energía para entonces poderla invertir. Usted no puede gastar lo que no tiene. Igual que si usted va a una tienda, usted no puede gastar si usted no tiene. Primero usted lo tiene y después usted lo gasta. Así que en el tema del ejercicio, primero uno tiene que tener la energía y eso se logra a través del metabolismo. Que para eso mi recomendación principal es el libro El Poder del Metabolismo. Inclusive los otros episodios que hay en Metabolismo TV le van a ayudar mucho a usted poder recobrar la energía que le permite hacer el ejercicio. Ok, ahora, luego hablamos de que el cuerpo necesita hacer un tipo de ejercicio que le aumente la temperatura. Cuando el cuerpo está sudando, eso significa que el cuerpo se calentó. Si el cuerpo se calienta, se pone caliente, pues significa que su metabolismo ha subido. Si el cuerpo se queda frío y usted no suda, usted tiene problemas de metabolismo. Porque el cuerpo saludable, usted lo pone a hacer ejercicio, después de tener energía y usted va a sudar. Y si suda, ese sudar es la forma que tiene el cuerpo de enfriarse. Es como si fuera el radiador del cuerpo. Ahora, vamos a hablar ahora, y ya brevemente también discutimos el tema del trampolín, que el trampolín es un buen ejercicio porque usted lo hace como por 10 minutos y después está como 2 o 3 horas sudando, ¿no? Y para las personas que están bien obesas, o diabéticos, por ejemplo, que a veces tienen problemas de neuropatía diabética, brincar suave sobre un trampolín de esos estacionarios, que muchas veces viene con una barra de seguridad, le permite mover el sistema linfático, que es un sistema que tiene el cuerpo donde sale toda la basura del cuerpo, los tóxicos, las bacterias muertas, todo sale por el sistema linfático. El sistema linfático, como lo explico en el libro El Poder del Metabolismo, es como si fuera el alcantarillado del cuerpo. Es el sitio por donde el cuerpo saca toda la basura, ¿no? Uno siempre tiene que tener un sitio por donde saca la basura, ¿no? Y el cuerpo tiene su sitio, que es unos conductos bien pequeñitos, que son más pequeñitos que los capilares de la sangre, y por ahí sale toda la basura, todas las bacterias muertas, la grasa que su cuerpo bota, sabe, por el sistema linfático. El trampolín tiene la ventaja que le ayuda a mover el sistema linfático. Ahora, vamos a hablar ahora de lo que se ha descubierto en estudios clínicos, en estudios científicos, de cuál es el ejercicio que más grasa quema. ¿Cuál es el ejercicio que más le aumenta el metabolismo? Bueno, si hablamos de cuál es el que más le aumenta el metabolismo, ahora no necesariamente es el trampolín. Vamos a hablarle de lo que se ha descubierto que usted podría hacer para usted ponerse así abusador o abusadora, ¿no? Los hombres pues les gusta que se les vea en español, ¿cómo se llama? Abdominales. Los abdominales. Acá en Puerto Rico, como no hablamos español, nosotros hablamos Spanglish, que es una mezcla de español con inglés, estamos corruptos por todos sitios, en español y en inglés, ni nos aceptan los gringos, porque no lo hablamos bien, lo hablamos tipo latino, ni nos acepta la Real Academia Española, pues porque tampoco hablamos español, nosotros hablamos una mezcla ahí gringa mezclada, ¿no? Pues en nuestro Spanglish, nosotros le decimos los six-pack, porque nosotros no hablamos español, en Puerto Rico no se dice estacionamiento, se dice parque, me sigue, esas 6, ¿cómo se llama, Jorge? Abdominales. Abdominales, ahí está Jorge, Jorge saluda, ok, exactamente, ok, ahí está Jorge, sí. Jorge tiene su seguidora, los otros días fuimos a un sitio y decía, yo quiero ver a Jorge, don Fran, a mí no me interesa verle a usted, a mí me interesa ver a Jorge, ¿no? Y tuvo que salir Jorge y casi firmar un autógrafo allí, porque yo creo que es el misterio de que Jorge está siempre detrás de la cámara, ¿no? Y como yo hablo de los flacos condenados, y Jorge es uno de esos flacos condenados, que a veces, cuando yo no lo estoy mirando, come pizza, toma Coca-Cola y hace cosas de esas, ¿no? No lo hace mucho, porque de todas maneras él es un consultor certificado en metabolismo también, ¿no? Pero él tiene uno de esos cuerpos odiosos
que se puede dar el lujo de hacer tipo de cosas. Porque yo de mirar eso engordo, de mirarlo, porque yo tengo un metabolismo lento. Pero anyway, siguiendo aquí. Entonces, vamos a hablar del ejercicio más efectivo que se ha podido comprobar científicamente que quema grasa y que le ayuda a adelgazar y que le ayuda a mejorar la salud. El ejercicio más poderoso que existe es un ejercicio de alta intensidad y corta duración. Se ha descubierto en estudios que se han hecho científicos que la combinación de hacer alta intensidad y corta duración es la que más levanta el metabolismo. En otras palabras, esto le llaman, en español le llaman ejercicio de intervalos. En inglés es interval training. Si usted se mete a YouTube y empieza a buscar videos de ejercicios de intervalos o interval training, usted va a ver cientos y cientos. No existe ningún tipo de ejercicio que queme más grasa y construya más la musculatura que eso. La razón es esta, y quiero explicarle. El cuerpo humano, el metabolismo, tiene dos procesos. Tiene un proceso de construcción y tiene un proceso de destrucción. Ambos son necesarios, ¿no? De hecho, la vida necesita construcción y destrucción. Por ejemplo, yo construí un matrimonio con mi esposa. Para ello tuve que destruir mi solterío. ¿Ok? Salí mejor. Por si acaso mi esposa me está oyendo, ¿ok? Salí mejor, ¿ok? Jorge, no te rías, que no está bien, ¿ok? No está bien, este es un tema serio, el matrimonio, ¿ok? Ahora, no existe la construcción sin la destrucción. O sea, que estos dos procesos en la vida son muy importantes, ¿no? Todos los días las células del cuerpo nacen, se desarrollan y mueren. De hecho, la mayoría de las células del cuerpo no duran más de 60 días. Hay células del cuerpo, como las de los huesos, que pueden durar año y medio y así, ¿no? Pero las células del cuerpo como tal, en promedio, duran 60 días. Así, o sea que cada 60 días más o menos usted tiene un cuerpo nuevo. Porque el cuerpo nace, crece, muere. Nace, crece, muere. De hecho, la piel se va cayendo y va saliendo piel nueva desde abajo. O sea que esto que nosotros llamamos un cuerpo es algo que está en constante evolución. Y todo el tiempo dentro del cuerpo hay procesos de construcción y procesos de destrucción. Porque es el ciclo de la vida. Una planta empieza, usted la siembra, una semillita, crece, se desarrolla, da fruto, se muere. O sea que es el ciclo de la vida. Ese ciclo de la vida está dentro del metabolismo. Es un ciclo de construcción y destrucción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de construcción, ¿verdad? En términos del metabolismo, eso se llama anabolismo. Anabolismo. La parte del metabolismo que trabaja con la construcción de nuevas células o de músculos o demás, se llama anabolismo. Por eso quizás a usted ha oído de esas personas que se inyectan hormonas que son anabólicos, porque los anabólicos construyen. Hay gente que en vez de hacer ejercicio, se ponen a inyectarse cosas. ¿Para qué? Para que estar bien grande, así bien Hulk, bien poderosos, ¿no? Pues el cuerpo tiene un proceso constante de anabolismo. Está creando células, haciéndolas crecer, ¿no? Ahora, como va a crear células, tiene que sacar algunas de las que están más viejas. Ese proceso se llama catabolismo. Catabolismo es el proceso de destrucción. Así que el cuerpo suyo está todo el tiempo creando procesos de construcción, que es anabolismo, y destruyendo células más viejas, que es catabolismo. Y eso está pasando todo el tiempo, 24 horas al día, aunque usted no piense en ello. Es porque es el ciclo de la vida. Ahora, el ejercicio que más provecho produce es el ejercicio que es de alta intensidad y de corta duración. Y la razón es porque se ha descubierto que cuando uno hace un ejercicio, digamos, imagínese que, oye, esto sirve de ejercicio, ¿verdad? Yo no lo había visto, Jorge, mira. Si esto fuera una pesa, ¿verdad? Y yo estoy haciendo ejercicio, si yo lo fuera a hacer de alta intensidad y corta duración, yo haría esto. Lo haría hasta que me agote, o sea, hasta que ya no puedo. Y antes me estoy agotando rápido. Bueno, para 63 años no tengo un metabolismo tan malo, ¿verdad? Porque algunos a los 63 años están acabados, ¿no?
De hecho, yo me encuentro con mis amigos de la escuela. Eso da pena, bendito, bendito. No te rías, Jorge, eso da pena, eso da pena. Están gordos, pipones, diabéticos, enfermos, deprimidos y tomando Viagra. Eso es horrible, horrible. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un ejercicio en alta intensidad y corta duración, yo estoy llevando el músculo a su agotamiento. Cuando yo lo llevo a su agotamiento por el hecho de que le estuve forzando alta intensidad por corta duración, yo creé cierta destrucción de células, cierto catabolismo. Pero ¿qué pasa? Lo que se ha descubierto en estudios clínicos, estudios científicos, es que cuando usted crea a través de la alta intensidad y corta duración, usted crea más catabolismo. O sea, y ese catabolismo de las células que se destruyen en el proceso de ejercitarlas fuertemente, pero corto, en periodos cortos, obliga al cuerpo y lo impulsa a hacer anabolismo. Así que básicamente, usted quiere crear un cuerpo fuerte, con mucha musculatura, con un gran metabolismo, haga ejercicios de alta intensidad, corta duración, se llaman ejercicios de intervalo, y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.